En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros viviendo y difundiendo el reino de la divina voluntad. Continuamos con nuestras reflexiones sobre la oración y todas esas reflexiones dirigidas para llegar a comprender un poco más cuál es ese estilo o modo de orar según las enseñanzas de Luisa Picarreta dentro de lo que es vivir en la divina voluntad. Hemos estado tocando puntos demasiado interesantes sobre la oración. Este ya es el audio número 17 y ha sido aparte de ese pequeño resumen sobre lo que la Iglesia nos enseña qué es la oración, la finalidad de la oración, su esencia, qué es lo particular de la oración, cuáles serían los impedimentos en nosotros para una vida de oración, para un desarrollo de nuestra vida divina, de nuestra íntima y estrecha unión con nuestro Dios, que lo hemos estado reconociendo como nuestro Padre. Y todavía nos falta realmente, y espero que en cierto sentido y en cierta forma para ustedes y para mí también, nos haya llevado realmente a evaluar nuestro modo de orar, a reevaluarlo, a reconfigurarlo con estos tips, estas enseñanzas, estas claves que nos dejan todos esos autores de los que hemos estado hablando: Santa Teresita del Niño Jesús, Santo Tomás de Aquino, Santa Teresa de Ávila y algunos más que hemos estado tomando de sus reflexiones, que ellos no simplemente escribían por escribir, sino que eran esas pistas que nos daban de lo que ellos realmente vivieron y que nos están invitando a que también utilicemos esas mismas vías para desarrollar nuestra vida de oración. Hemos hablado sobre esa necesidad, sobre la esencia misma, en dos claves especiales, en lo que es el amor y en lo que es el conocimiento, y que la oración, por ser relación con alguien, no es simplemente una relación con alguien, sino una relación de amor con alguien, específicamente con ese ser divino al cual nosotros le hemos conocido, le hemos aceptado en nuestra fe y hemos entendido que Él es la fuente de todo, que Él es la vida, Él es la razón de nuestra existencia, Él es la razón de nuestra salvación. No simplemente porque lo hemos leído y escuchado, sino porque cada uno de nosotros tiene su propia historia y meditando en esa historia ha podido reconocer que a pesar de todas las circunstancias y que a pesar de todas las vicisitudes de la vida, hemos estado siempre sobrepasándolas, aún sin saber cómo, porque vamos reconociendo también lo que somos, nuestra indiferencia hacia ese amor infinito que nos da la creación, dio su propia vida para salvarnos
y nos invita a que nos unifiquemos perfectamente a Él para llegar a la finalidad para la cual todas las criaturas fueron creadas. Que la oración como punto vital de nuestra vida divina es como ese respiro a lo que es el aire a nuestro cuerpo. La oración es el aire, es el motor que mantiene vivo nuestra alma, nuestra vida divina, que sin la oración no podríamos realmente avanzar en el conocimiento verdadero de Dios, no podríamos avanzar en el entendimiento de lo que es la cruz, la existencia humana, y que sin la oración no podríamos resistir todo el peso de nuestras culpas, como también no podríamos tener la fuerza necesaria para vencer las exigencias de este mundo, las exigencias de nuestro ser cristiano. La oración es ese alimento. En fin, la oración es una unión de amor con nuestro Dios. Y espero que realmente hemos estado fructificando con todo esto que hemos escuchado de la doctrina de la Iglesia. Y con estas reflexiones que hemos estado haciendo, donde vemos y hemos visto la necesidad de la meditación, de esa meditación orante para llegar a esa contemplación. Es curioso, ¿no? Cuando estamos en la oración, cuando escuchamos que debemos meditar, siempre quedamos con esas incógnitas. ¿Cómo meditar? Pero vuelvo y repito, recurramos a esas analogías en nuestra vida, a esos ejemplos. Nosotros todo el día meditamos, no podemos decir que no sabemos meditar. Nosotros todo el día estamos meditando para saber cómo actuar frente a tal situación. Nuestro cerebro no se cansa de buscar las justificaciones necesarias para nuestra vida. Todo en nosotros es una actitud para justificar nuestras acciones. Pongámonos a ver eso que es muy cierto. Por eso muchas veces vemos a personas y a nosotros mismos hablando solos. O cuando nos damos cuenta nos encontramos hablando solos, casi que en voz alta. Y es porque en esa mente estamos tratando de buscar todo un montón de argumentos para justificar aquello que hice, aquello que debo hacer, aquello cómo enfrentar las consecuencias de esto que hice o aquello que dejé de hacer. Y eso es meditación. Pero entonces, como estamos ocupados, cuando llegamos a la oración, creemos que no sabemos meditar, pero la cuestión es que no hemos dejado a la mente desocupada de otros intereses, de otras preocupaciones, para ocuparnos realmente en lo que debemos ocuparnos. Y que es ese ejercicio, todos nosotros estamos meditando, empecemos a enfocarlo en la oración, en los conocimientos que recibimos de lo que es Dios. Creo que tenemos mucho material para realmente darnos cuenta que lo que hemos hablado ya estamos muy adentro del espacio de lo que es la oración en Luisa Picarreta, bien esos escritos de la divina voluntad, del modo en cómo ella oraba. Porque todo lo hemos visto en especies de claves, ¿no? Y esos ejemplos, por eso hablábamos mucho que Él es nuestro Padre. Entonces, si sabemos que Él es nuestro Padre, ¿cómo entonces debo actuar frente a aquel que es mi papá? Y si ese Padre contiene un amor infinito, una potencia infinita, una misericordia infinita, ¿cómo entonces yo debo de ocuparme en ese momento en que estoy tratando de hablar con Él, en ese momento en que estoy a solas con Él, o sea, en ese momento de oración?
cómo se debería comportar un hijo. Miren ustedes cómo se comporta un niño cuando está con su papá, cuando su papá quiere jugar con él, cuando el niño se ve en peligro. ¿Qué hace el niño? ¿A quién recorre primero? Y cuando está en los brazos del ser que él buscaba ante ese peligro, ¿él cómo reacciona? ¿Qué se hacen los miedos? ¿Para dónde se van los miedos de ese niño cuando se encuentra y se sabe que está en los brazos de su padre? Así, de ese mismo modo que meditamos esto, encontremos las respuestas en todo lo que nos pasa a nuestro alrededor. Y eso es lo que es la meditación, para actuar referente a esa verdad que meditamos, que conocimos, que asimilamos y que nos invita a obrar de cierta manera. Están en una cruz muy pesada. Todos estamos en unas cruces que no nos imaginamos. ¿Cómo afrontar esa cruz? ¿Realmente yo me dirijo a Dios como mi Padre? Porque cuando estamos en esas cruces, ahí mismo se nos viene Dios a la cabeza. Pero entonces también evaluemos para qué estamos buscando a Dios, para utilizarlo, o realmente estamos dirigiéndonos a Dios como fruto de una necesidad amorosa y de un conocimiento especial de amor, con una relación estrecha de padre e hijo, o simplemente porque es Dios y Él me librará, pero cuando me libre me olvido de Él. Líbrame de esta cruz. Recurrimos a Él, nos medio libra y nos vamos por otro camino porque ya no lo necesitamos. Está esa recta intención. Es todo un proceso que parece demasiado complicado, pero que también se traduce en algo muy simple, muy fácil de realizar. Dios es mi Padre. Tener conciencia de ello y está todo hecho. Veíamos que realmente a este punto es que nos quería invitar todo el Evangelio de Jesucristo. Casi que estamos repitiendo por 4 veces en estas últimas charlas lo mismo, pero es algo central y definitivo que si no logramos realizar y dar pasos dentro de esta verdad, dentro de este clima de padre e hijo, no vamos a avanzar. Y vamos a seguir utilizando a Dios para nuestros caprichos, para nuestros miedos, pero no para nuestra finalidad y no para realmente seguir cultivando una unión. Dios se aprovecha de todo para llevarnos a eso. Y es válido, porque Dios mismo pone esas circunstancias para que lo busquemos por temores o por miedos. Y al menos va a comenzar así al inicio una búsqueda de Dios interesada. Pero si realmente tenemos una buena recta intención o una intención sana, vamos a ir descubriendo que ese Dios a quien recurrí es mucho más. Y es cuando nos seduce y nos dejamos seducir y queremos luego seguir en esa unión con Él. Escuchábamos en el audio pasado lo que realmente hace feliz a Dios, en un poema de San Juan de la Cruz. Y que si nosotros, inspirados por un amor, motivados y inducidos por amor a querer hablar con Él, vemos que el amor tiene unas características y una de ellas es ese desear hacer feliz a esa persona a la que yo estoy amando. Y si yo voy a orar movido por amor, entonces lo que yo voy a buscar en la oración es hacer feliz a Dios. ¿Y cómo veo yo feliz a Dios Padre? Decíamos en ese poema de San Juan de la Cruz: nada me contenta, hijo, fuera de tu compañía.
diciéndole a Dios Padre, a Dios Hijo, nada me contenta más sino tú, tu imagen, tú. Si nosotros queremos agradar al Padre Celestial, debemos entonces darle lo que a Él más le satisface y le agrada. ¿Quién? Su propio Hijo. ¿Cómo vamos a darle entonces a ese Hijo? Sencillo, hagámonos esa pregunta y lo que primero que se te viene, comienza a realizarlo. Dios Padre solo se agrada y se satisface y encuentra todas sus complacencias en su Hijo. Entonces, si yo voy a ir a su presencia y quiero verlo a Él feliz, no yo verme feliz, sino verlo a Él feliz, y a Él lo único que le interesa a su Hijo, ¿qué voy a regalarle entonces a su Hijo? Si nos ocupamos en estos pequeños detalles, con esa intención de agradarlo, ¿crees tú que Dios te va a rechazar? ¿Crees tú que Dios va a ser tan insensible para no escucharte, para no estar a tu lado en la oración? ¿O será que Él prefiere que le hables de tus problemas, de tus circunstancias, de lo que estás viviendo? Sí, porque en una relación amorosa también se habla de ello. Pero estamos diciendo que una de las características del verdadero amor es hacer feliz a la persona amada. Y si es grande mi amor, me voy a olvidar de mí mismo. Me voy a empeñar y a esforzarme en querer agradarlo a Él. Como hacen todas las madres aquí en la tierra, pueden estar pasando las peores dificultades de sus vidas, pero ante sus hijos, ellas jamás le comunican esos dolores, y ante las necesidades de sus hijos, ellas prefieren morirse de hambre y no atender a sus hijos o a la necesidad que merece y que precisa ese hijo. Es una reflexión, una analogía de lo que hacemos nosotros los hombres. Ahora en Dios, ¿por qué no nos nace hacer eso? Porque sí, podemos decirlo, y no es motivo tampoco de angustia. Tenemos que purificar mucho nuestro amor. ¿Cómo lo empezamos a purificar? Con la intención de amar y de querer amar con un amor verdadero. Aunque me cueste, quiero agradarte. Aunque yo no sé cómo, quiero agradarte. ¿Qué te agrada? Aquello. Entonces te doy aquello. Y decíamos que eso es lo que hacemos en las Santas Misas. Las Santas Misas es oración de agradecimiento por excelencia, donde ponemos en acto toda la vida de Jesucristo desde su concepción hasta su ascensión, todo lo que Él vivió aquí en la tierra, todo lo que Él padeció, todo lo que sufrió, su muerte también, su resurrección hasta el momento de su ascensión. Todo lo recapitulamos en ese momento, en la Santa Misa. Recapitulamos y se lo ofrecemos al Padre. Esa es la oración por excelencia y la acción de gracias por excelencia. Y aunque la oración, como decíamos, la oración es adoración, acción de gracias, reparación y petición. Lo primero que busca el amor es dar gracias. Y en ese dar gracias, en el gesto o en el modo en que estoy dando gracias, estoy adorando, alabando, bendiciendo, reparando también por todos los que no aman y pidiendo todo aquello que nos hace falta. Pero si también seguimos con esa tensión de que es mi Padre, voy a dejar de pedirle un montón de cosas que no son necesarias pedir a un Padre y que muchas veces se puede ofender, porque ¿cómo es que un hijo le está pidiendo al Padre que no lo deje morir de hambre? ¿Qué pensaría una madre si encuentra a su hijo de rodillas pidiéndole insistentemente: no me dejes morir de hambre, no me dejes morir de hambre, no me dejes morir de frío, no dejes que yo muera? ¿Cómo se siente una mamá si ve a su hijo con esos gestos? Es ofensivo, puede ser ofensivo
puede ser una afrenta a su misma esencia de madre. Y queda totalmente desconcertada. Pero, ¿en qué momento tú has visto que yo no me he comportado como una madre, como una mamá? Muchas veces obramos ante Dios, que es nuestro Padre, de ese estilo. Y por eso esas oraciones, hablaba de que hay unas oraciones que pueden ser ofensivas. ¿Cuál debe ser entonces? Repito, como hemos repetido en esos otros audios anteriores, la necesidad en que debemos centrar nuestro conocimiento y nuestra meditación en esa buena noticia de que Él es mi papá, de que ese Dios que hizo todas las cosas visibles, invisibles, que tiene una potencia infinita, un amor infinito y una sabiduría infinita, es mi papá. Entonces comencemos a reflexionar, si es mi papá, ¿cómo debo presentarme ante Él? ¿Qué le debo decir? ¿Qué le debo pedir? Y si Jesucristo lo único que lo complace, ofrezcamos incesantemente la vida de su propio Hijo a ese Padre Celestial como agradecimiento. Y sigamos esas pistas que también nos da la Santa Misa, donde renovamos toda la vida de Jesucristo, se lo ofrecemos al Padre, y luego de ofrecérselo al Padre, empezamos a pedir por la Iglesia, por los enfermos, por los difuntos, por los necesitados, pero sin olvidar de que Él ya lo sabe, sino por nuestra condición de cuerpo místico, donde hacemos todas esas peticiones no porque Él no lo sepa que lo debía hacer, sino por demostrar nuestro espíritu de fraternidad. Y es más un ejercicio meditativo nuestro que una falta de atención de Él como Dios y como nuestro Padre a todas las necesidades de la Iglesia. Es más ese ejercicio de concientizarnos y de saber qué estamos orando y pidiendo, y de actuar como miembros de una familia. Es ese ejercicio de saber que nuestras familias no son solamente los 3 o 4 o 8 personas que tienen el mismo apellido y la misma sangre, sino que es esa familia universal. Y en esa oración de la Santa Misa, hagamos nuestra oración continua con esos mismos gestos, con ese mismo contenido de ofrecer al Padre, y que es porque estamos ofreciendo a su Hijo, que tiene un valor incalculable, es que podemos pedir por todas las generaciones y por toda la humanidad. Por eso decíamos también, sepamos qué agradecimiento merece ese ser con el que yo me estoy relacionando. ¿Qué correspondencia merece ese amor que me amó primero? Y si yo estoy sabiendo que Él es amor infinito y que me ama infinitamente en cada cosa creada y en cada acto de su verbo aquí en la tierra, Jesucristo, entonces es mi deber amarlo con la misma medida con que Él me está amando. Y por eso en la Santa Misa tenemos esa osadía de pedir por toda la humanidad, por todos los gobernantes, no simplemente por mi círculo familiar, por aquellos mis amigos, por toda la humanidad, porque estamos ofreciendo algo que tiene un valor para poder complacer por todos. Y es esa conciencia de que nuestro amor es pequeño, ilimitado e imperfecto, en que entonces debemos buscar el modo de amarlo con su mismo amor. Y por eso tomamos todo lo de Jesucristo y se lo damos al Padre. Por eso es que Jesucristo lo complace perfectamente, porque Jesucristo es el mismo Dios y ese ser que contiene la misma medida del mismo amor del Padre Celestial. Por eso es que nosotros, los cristianos bautizados, con el bautismo nos injertan a Jesucristo. Y por eso es que se dice que los bautizados en Jesucristo agradamos al Padre Celestial, porque estamos dentro
de la segunda persona de la Santísima Trinidad, dentro de la humanidad de Jesucristo, que es Dios hecho hombre. Y por estar injertados en Jesucristo es que nuestros actos pueden adquirir todo el valor y el peso de agradar a Dios, todo el peso de decir que tenemos una vida divina. Pero entonces es en esa misma dinámica de amar, querer amar perfectamente, de hacer feliz a la persona amada y de conocer a esa persona amada para saber qué es lo que más le agrada, y si yo sé qué es lo que más le agrada, entonces darle eso que ella merece. Es en esa dinámica en que Luisa empezaba su vida interior y multiplicaba ese conocimiento con la meditación constante. Y por eso ella retoma desde muy joven el ejercicio de meditar sobre la pasión de Jesucristo. Porque ella, que amaba a Jesucristo, no desea otra cosa sino hacer todo lo posible para que ese ser amado dejara de sufrir. Y es en esa misma actividad, meditación de las horas de la pasión, en que ella hacía un ofrecimiento continuo al Padre Celestial. Si mi intención es amar a Dios y sé que Él es mi Padre, entonces mi intención es darle todo lo que ese Padre quiere, que es a su propio Hijo, y si yo ya estoy dentro de ese cuerpo místico de Cristo, ¿cómo me debo presentar entonces? ¿Qué debo presentar para que esa oración sea agradable? Comienza entonces nuestra tarea de realmente ser nosotros el reflejo continuo y perfecto del Hijo de Dios en nosotros mismos. Comenzamos en esa transformación de Jesús como tarea del amor mismo, porque me di cuenta que el Padre Celestial solo se complace en Jesucristo y que yo ya no le voy a dar a Jesús como algo externo a mí, sino que yo ya soy en Jesucristo. Y si mi deseo es realmente complacer en cada instante, debo hacer que Jesús sea todo y en todas las cosas, aún en mí mismo. Y mi intención entonces de transformarme en Jesús para hacer una ofrenda dedicada al Padre Celestial, digna de ese Dios que tanto me ama. Y entonces nuestra tarea, así como todos los grandes santos, ¿cuál fue su tarea? La transformación en Jesús. ¿Por qué? Porque eso era lo que el amor les pedía para presentarse ante el Padre Celestial. Y así comienza entonces todos los escritos de los grandes santos de lo que es la unión transformante, de lo que es la oración transformante, la oración transformativa, y de que ya todos los ejercicios espirituales y todas las energías de la vida se van a centrar en ser una réplica perfecta de Jesucristo. Primero porque es nuestro deber como cristianos de crecer en sabiduría, edad y gracia desde el momento en que nos bautizaron por ser ya un miembro del cuerpo místico de Cristo. Porque es también la finalidad de cada sacramento de la Iglesia. El bautismo nos injerta en Cristo y debemos estar creciendo en sabiduría, edad y gracia, en esa verdad, en esa realidad. Y la Sagrada Eucaristía es para alimentar y hacer crecer esa realidad de nosotros. La Sagrada Eucaristía tiene la finalidad de transformarnos en aquel que recibimos. Esa es toda la dinámica de la Iglesia. Desde los padres, en los inicios de la Iglesia, los padres apostólicos, como se llaman, encontramos este lenguaje. Esto no es nada extraño. Desde el primero y segundo siglo, esto estaba así de claro. Y esto era lo que la Iglesia siempre ha tratado de insistirnos y enseñarnos. Pero como nuestras ocupaciones y preocupaciones están en otras cosas, es demasiado difícil tener una actitud y una atención continua en lo que realmente debemos estar ocupados y dejar otras ocupaciones o preocupaciones. Y dentro de todo esto está nuestra vida ordinaria
están las mismas circunstancias del mundo, están las cruces. Dentro de todo ese lenguaje no es para eliminar lo cotidiano, es para realmente vivir ese mundo con otra visión, con otro modo de ver las cosas. Y encontramos entonces otras finalidades y encontramos otros resultados. Jesucristo vino aquí en la tierra para vivir como hijo aquí en la tierra de entre nosotros y entre todas las consecuencias de los pecados de los hombres. Pero jamás dejó su oficio de hijo y de seguirse comportando como hijo, sino que esa misma vida de hijo era la que lo hacía reaccionar frente a las cruces e injurias que el mundo ofrecía. Dentro de las cruces que estamos viviendo, la realidad de ser hijos de Dios, de pertenecer y ser miembro del cuerpo místico de Cristo, de estar injertados en el cuerpo de Cristo, de ser esos Jesuses desde el bautismo, de desarrollar esa vida divina alimentada todos los días con la Santa Eucaristía, con Jesús mismo hecho hostia, para continuar la vida de la Santísima Trinidad aquí en la tierra dentro de nosotros y para los demás. Eso es construir el reino de los cielos. Reflejar la vida trinitaria en nosotros es vivir así en la tierra como en el cielo. Todo ello se traduce en todas las enseñanzas de la Iglesia, la santa doctrina de la Iglesia, en reflejar la Santísima Trinidad dentro de nosotros para los que nos rodean, para el mundo. Eso es hacer la voluntad de Dios, vivir la voluntad de Dios aquí en la tierra como en el cielo. ¿Qué es el cielo? Es Dios mismo. ¿Y quién es Dios mismo? La Santísima Trinidad Divina en toda su movimiento ad intra y propio entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esa es la finalidad para la cual Dios nos creó, para participarnos su misma vida. Esa es la finalidad de la revelación, de la autorrevelación de Dios. Darse a conocer, porque Él es el sumo y el único bien, y en un exceso libre de su voluntad quiere participarnos lo que es Él. Esa es la finalidad de la creación. Esa es la finalidad de todas las obras de la Santísima Trinidad. Participar externamente de lo que es Dios mismo internamente ad intra. Esa es la actitud, esa debe ser la actitud, el acto continuo de nuestra oración, ser un reflejo de Jesucristo para el Padre, dándole de esa forma todo el amor que el Padre merece por Cristo, con Él y en Él. Esa es la acción del Espíritu Santo, darle al Padre solamente a Jesús, y esa es la actividad de la Santísima Trinidad. Dios Padre que se ama a sí mismo y genera al Hijo, y el Hijo que se ama a sí mismo en el Padre, y en ese movimiento de amarse el uno al otro procede el Espíritu Santo de uno y de otro. El Padre que recibe su mismo amor por el Hijo, y el Hijo que recibe y da al Padre su mismo amor. Y eso es lo que debemos reflejar nosotros en cada acto de nuestra vida. En cada acto se convierte en una extensión de esa actividad de amor al Padre. Y es una oportunidad para multiplicar y estar generando ese amor en cada uno de nuestros actos. Porque para eso Dios hizo todas las cosas. Dios, sumo y perfecto bien. De Él no sale otra cosa sino Él mismo. Y Él se autorrevela, comienza la revelación, la creación, todo para esa finalidad.
por necesidad misma de su propio ser, porque de él no puede salir algo a medias, de él sale todo él, porque así es Dios. Dios no ama a medias, Dios ama y se decidió a amar, se decidió a seguir amándose así porque no puede hacer otra cosa. Y entonces comienza a obrar externamente, por decirlo así. Es que se habla porque en Dios no hay algo fuera de Él, pero en ese momento en que Él se revela, empieza a dar a conocer y empieza a crear en un punto determinado cuando crea el tiempo, que comienza a revelarse a sí mismo en todas sus obras en la creación, para continuar lo que es Él. Él no puede dar algo que no es Él, y Él no puede darse incompleto. Y si nos creó con esa misma potencia y con esa misma finalidad, y para esa misma finalidad de continuar su misma vida en aquello que creaba. Para eso fue que creó a Adán y a Eva, al hombre y a la mujer, para que sean unos seres con memoria, inteligencia y voluntad, que comprendieran de dónde ellos habían salido y qué era lo que debían hacer. Y Dios hizo todo para reflejar su misma vida, para que se reflejara en todo su misma vida. Y eso es lo que Luisa nos comunica, en cómo llegar a más perfectamente ser reflejo perfecto de la Santísima Trinidad en las criaturas, en cómo más perfectamente cumplir esa finalidad. ¿Y cómo vamos a cumplir más perfectamente esa finalidad? Tomando la misma voluntad de Dios, tomando ese acto cuando Él decidió hacer la creación con una finalidad, y nosotros tomamos esa misma voluntad y le pedimos que obre en nosotros para que se ame a sí misma, para que continúe su misma vida adintra, y que para que en cada acto que de nosotros salga, así como los actos que de Dios salieron, sea esa multiplicación de la misma vida de Dios en cada acto. Por eso Luisa en muchos volúmenes dice: el alma que vive con el don de mi voluntad, aún el más pequeño pestañeo, tiene la potencia divina, tiene un valor infinito e incalculable, porque no es ella la que lo está haciendo, sino Dios mismo en ella. Dios en un acto de benevolencia y de amor decide hacer las cosas únicamente para multiplicar lo que Él hacía en sí mismo, porque Dios no puede hacer, repito, algo incompleto, algo que no sea de Él. Nosotros tenemos siempre eso, damos lo que nos sobra, nosotros damos lo que no queremos, damos en medidas, damos con interés. Dios no. Por eso no hagamos a Dios a nuestra semejanza. Decimos que Dios es infinito, amor infinito, pero creemos que ama como nosotros. No, Dios ama infinitamente. ¿Cómo entonces era un amar infinitamente? ¿Dar lo que le sobra? No. Por eso Dios, cuando hizo las cosas, no las hizo porque le sobraba, porque brotó de Él sin darse cuenta, porque no tenía nada más que hacer. De Él no puede salir nada que no sea Él mismo, porque Él sabe que es lo mejor de lo mejor, y Él no puede hacer otra cosa sino siempre dar lo mejor de lo mejor, dar su propia vida. Es la justicia, es un acto de justicia de su propio ser. No participar la totalidad del bien y de lo más perfecto es una injusticia a lo que es saber que es lo mejor de lo mejor. Sería una injusticia a su propia esencia no darse totalmente,
porque si es amor eterno infinito, no puede amar a medias. Y así es que vimos que Jesús aquí en la tierra nos demostró su amor, de ese mismo sentido, con esa misma intensidad. No simplemente nos salvó y nos redimió por salvarnos, no, nos redimió para hacernos santos e inmaculados, no simplemente para salvarnos, no simplemente para pasar con lo mínimo que se necesita pasar, santos e inmaculados en el amor. Y por eso es que Él nos demuestra el modo de rescatarnos, que su cuerpo se quedara sin una gota de sangre ni de agua, totalmente. A Él le bastaba salvarnos con una sola gota de sangre. Con una gota de sangre de Dios puede salvar millones de mundos. Pero es que Él no obra con lo que le sobra. Él obra con todo lo que es Él. Una donación total. Y así es que nos exige el amor y nos debe exigir el amor. La donación total y perfecta. Y si entonces nosotros queremos agradar al Padre Celestial, porque estuvimos meditando de que Él es mi papá, entonces yo quiero agradarlo y Él solamente le agrada a Jesucristo. Nuestro ejercicio será la transformación nuestra en Jesús para agradarlo como Él merece ser agradado. Esto fue lo que los santos llegaron a entender y se propusieron vivir. Dentro del mismo mundo, recordemos que todo esto no se debe quedar en eso abstracto, así, un lenguaje muy bonito, un lenguaje muy elevado. No, lo podemos demostrar en cada acto de nuestra vida común y corriente, en la forma de atender al vecino, en la forma de atender al marido, en la forma de atender al hijo, en la forma del hijo atender al hermano, en la forma de atender a ese otro Jesucristo. Pues si reconocemos que Dios es nuestro Padre, los demás también son sus hijos. ¿Y cómo merecen esos hijos ser atendidos? Porque yo estoy queriendo agradar al Padre, por lo tanto, debo agradar a sus demás hijos, y así estoy agradando al Padre. Es la exigencia que Jesús nos decía cuando nos resume sus mandamientos: amar a Dios con todo nuestro ser, nuestra alma, nuestras fuerzas y nuestro espíritu, y a nuestro prójimo. Es una consecuencia inmediata, y a nuestro prójimo como decimos que lo amamos a Él. Por eso la Iglesia nos dice, y el Padre Nuestro nos lo exige, que pedimos y aceptamos su perdón en la medida en que nosotros perdonamos a los que nos ofenden, o en la medida en que yo pido perdón por las ofensas que le he hecho al prójimo, porque no todos me tienen que pedir disculpas y yo las voy a perdonar. Cuando no empezamos reconociendo que yo soy el primero que comienzo a ofender al prójimo. Toda es esa dinámica de la oración del Padre Nuestro, del reconocer a ese Padre y entonces reconocer a ese hermano que también es su hijo. Y es en esa misma actividad aquí en la tierra, con nuestras relaciones con los demás, cómo recibimos las circunstancias, es que estamos amando a Dios Padre. Ese es dar testimonio de la verdad. Cómo Jesucristo vivía las cruces, en duda a su Padre Celestial, porque si es su Padre Celestial, ¿cómo le va a enviar sufrimientos? Esos son los razonamientos humanos. Miremos los razonamientos divinos con el modo de razonar de Jesús, porque es que esa es la gran revelación en Jesucristo. Todas las filosofías y los razonamientos humanos nos decían ojo por ojo y diente por diente. La revelación perfecta, Jesucristo, la verdad plena, nos dice, desde ahora en adelante, pon tu otra mejilla. Pero ¿cómo así? Si Dios es infinito y me ama infinitamente, Él no quiere que yo sufra esto y esto y esto.
ese no fue el sentido en que Jesús meditaba las cosas. El amor de su Padre Celestial siempre era intacto y perfecto. Las demás cosas eran oportunidades para testimoniar la omnipotencia de Dios que rige todo y todos, y la oportunidad de realizar la actividad redentora. Si es mi Padre, entonces ¿por qué permite esto? Él es tu Padre siempre y desde siempre, antes de que existiera el mundo. Con esa verdad ilumina ese sufrimiento y supéralo. Así como Jesús nos demostró con su propia vida su modo de aceptar las circunstancias y el sufrimiento, y lo transformó en ese fiat redentor, en esa obra redentora. Esa cruz la transforma Él mismo viviéndola como salvación. Así nos unimos a lo que falta en esa redención, que nos unificamos a la acción redentora de Jesucristo. Y sí, Jesucristo mismo, en medio de los tormentos más desgarradores, exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Nosotros no nos veremos salvados de exclamar lo mismo. Pero eso jamás destruyó lo que Él era en realidad. Era la reproducción de nuestra falta de unificarnos a su voluntad, lo que Él vivió en ese momento, para darnos la fuerza de superarlo. Y ese momento lo vivió toda la humanidad desde que el hombre comenzó su existencia de pecado. Siempre sentirse en ese abandono. Esas palabras que Jesús exhala sobre la cruz, no las inventó Jesucristo. Esas palabras estaban en los salmos, en esa tradición judía, en esas oraciones de los salmos, de los dolores del hombre injusto, atribuidas a David y a muchos otros del Antiguo Testamento. Tuvieron que pasar por lo mismo. Las circunstancias del mundo no van a cambiar. Jesús mismo, Dios, vino y no las cambió, las asumió y las superó y las transformó y sacó el fruto más perfecto de ahí mismo. Esa es la visión cristiana del mundo. Jesús no vino a quitarnos las cruces, aunque lo hubiera querido, porque, claro, ningún padre quiere que sus hijos sufran. Jamás, eso no está en las leyes del amor. Pero nosotros estábamos inmersos en un estado de pecado que debemos salir de ahí viviendo las consecuencias, y Jesús en su misericordia lo que nos da es las oportunidades de, aún viviendo la cruz, las consecuencias de nuestros mismos pecados, podamos sacar los frutos que el mismo Dios hecho carne sacó, la redención y la santificación de todos. Y exclamaban muchos judíos: que lo salve ese Dios a quien dice que es su Padre, que lo baje de la cruz. Si es que ese Dios es su Padre, que lo baje de la cruz. Es lo que continuamente exclamamos en nuestra vida, en todas las circunstancias, también de nuestras mismas consecuencias de nuestros actos. Si es que es el Hijo de Dios, que lo baje de esa cruz. Si es que somos hijos de Dios, pues que nos quite las cruces. Eso es leer el Evangelio. Leamos los Evangelios y veámoslos siempre en esa dinámica. Todas esas palabras son las que nosotros mismos nos decimos ante la verdad, ante Jesús, ante esa verdad de que si somos hijos de Dios, entonces ¿por qué Él no me va a salvar de esta cruz? ¿Por qué me tienen esto si yo soy su hijo? Y empezamos a reprochar a nuestra vida, a esa verdad, a esa incógnita:
todo lo que los judíos le reprochaban a Jesús. Si es que es el Hijo de Dios, pues que se salve. Es que si es el Hijo de Dios, pues que se defienda cuando lo vayan a capturar. Si es que es el Hijo de Dios, que convierta estas piedras en pan. Es que si es el Hijo de Dios, pues que lo atiendan los ángeles. Es lo que siempre nosotros nos empezamos a acusar. Empezamos a acusar esa verdad de nosotros. Empezamos a acusarnos de ese modo. Empezamos a acusar a ese Dios que es nuestro Padre en nuestra vida. Y Jesús también pasó por ello. Pero Él siempre venció y demostró, en medio de todo, que realmente Dios sí era su Padre. Cuando lo atravesaron, cuando estaba extendido entre el cielo y la tierra, todos reconocieron que realmente ese era el Hijo de Dios. Entonces no nos preocupemos si estamos viviendo lo que estamos viviendo, porque es en ese momento en que todos reconocerán que somos hijos de Dios. Sigamos viviendo esa vida divina en nuestro bautismo, esa realidad de que somos parte del cuerpo místico de Cristo, de que somos Jesús, somos hijos de Dios, de que Dios es nuestro Padre, en medio de las circunstancias de este mundo, para dar testimonio de la verdad de que Él sí es, a pesar de lo que el mundo, de las cruces que el mundo me da, para yo no ser testimonio de la verdad. Que nuestro objetivo sea esa transformación perfecta en Jesucristo, para continuar la misma vida de la Santísima Trinidad aquí en la tierra, porque esa es la voluntad de ese Dios que se decidió autorrevelarse, de ese Dios único y perfecto y sumo bien, que al revelarse no puede hacer otra cosa sino querer participar lo que es Él, y nos creó entonces para ser los multiplicadores y ser esa continuidad de la vida trinitaria en nuestro ser, en cada acto de nuestro ser, seguir multiplicando esa vida trinitaria, ese amor infinito entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, y que no podremos lograrlo si no es vivir en cada instante llamando a la voluntad de Dios a obrar en nosotros para que se viva y se realice la voluntad de Dios aquí en la tierra como en el cielo. Madre Santísima, ayúdanos a esa finalidad, ayúdanos a llegar y a vivir esa finalidad. Aleja de nuestra mente toda preocupación que no nos deje estar atentos a vivir la voluntad de Dios, a vivir esa finalidad para la cual fuimos creados. Ven tú a disponer nuestra alma para que la Santísima Trinidad continúe su misma vida en nosotros, pues Dios se lo merece. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, divina voluntad, ven a reinar en nosotros. Envía, Señor, apóstoles santos al reino de tu divina voluntad.